María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 6 de octubre, Beato Bartolo Longo. Graduado en leyes, edificó el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en 1876. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. El Papa San Juan Pablo II lo cita muchas veces en su encíclica sobre el Rosario, Rosarium Virginis Mariae. Bartolo nació en Latiano, en las cercanías de Brindisi, ubicado en el Tacón de Italia, el 10 de febrero de 1841. Sus padres fueron Bartolomé, médico, y Antonia Luparelli, hija de un magistrado. Desde niño se manifiesta muy ingenioso, vivo y de carácter ardiente. A los 6 años fue llevado a un internado de los padres Escolapios, en Francavilla, Fontana. Allí hizo toda su primaria y secundaria a los 11 años. El resto de sus estudios los realizó en Lecce y Nápoles. Aquí termina sus estudios de Derecho en 1864 a los 23 años. Era de temperamento apasionado, su estructura o lo conducía al cielo o al infierno, jamás a un lugar intermedio. Era elegante, buen mozo e inteligente. En la universidad se enredaba en la moda anticristiana de la época y se dedicaba a la política, a las supersticiones y al espiritismo. Llegó a ser médium de primer rango y sacerdote espiritista. Fue su tiempo de alineación juvenil, de búsqueda desenfrenada, el estudio, las diversiones, la música. Él tocaba el piano y los amigos llenaban sus días. No sobraba tiempo para la oración y Dios fue desapareciendo de su vida día en día. Por otro lado, la filosofía del Hegel y el racionalismo de Renan lo tenían totalmente atrapado. Empezó a odiar a la Iglesia, organizando conferencias contra ella y alabando a los que criticaban al clero. Esta experiencia, paradójicamente, le sirvió de peldaño para redescubrir la fe definitivamente. En este proceso fueron instrumentos de Dios especialmente 2 personas, un profesor amigo, Vicenzo Pepe, y un sacerdote dominico, el padre Alberto Radente. Su conversión, acaecida el día del Sagrado Corazón de Jesús en 1865 en la iglesia del Rosario de Nápoles, le llevó a tomar decisiones radicales. Abandonó la vida florense y se dedicó a obras de caridad y al estudio de la religión. Incluso renunció a propuestas muy ventajosas para la vida matrimonial. Dios quiso elegir a este hombre pecador como instrumento para propagar su gloria en la construcción de un santuario dedicado a la Santísima Virgen María, que más tarde se llamaría Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Allí, otros pecadores irían a encontrar perdón y paz. En 1872 se radica en Pompeya por motivos profesionales. La condesa de Fusco le confió la administración de sus propiedades. Le impactó profundamente la miseria humana y religiosa de los pobres campesinos. A raíz de una inspiración especial, decide dedicarse al catecismo y a la difusión del Santo Rosario. En 1876, bajo sugerencias del obispo de Nola, inicia la campaña de un sueldo mensual para construir un templo en Pompeya. Como resultado de la cooperación humana y la intercesión prodigiosa de María, surge un hermoso santuario. Y en torno a esta construcción nace una ciudad mariana, enriquecida con numerosos institutos de caridad. El milagro de Pompeya es producto de 50 años de trabajo inalcanzable, ardiente e inteligente. Miles de niños abandonados
recibieron ayuda, un hogar. Miles de personas se dedicaron a la oración gracias a los escritos de San Bartolo Longo. Millones de peregrinos visitaron a la Virgen en su nuevo santuario. En 1885, siguiendo los consejos de amigos y superiores, San Bartolo Longo contrae matrimonio con la condesa de Fusco, que así se convierte en su colaboradora fiel y generosa. El 9 de febrero de 1924 muere Mariana de Fusco a los 88 años de edad, siguiéndola el santo italiano 2 años después, el 5 de octubre de 1926. En 1934 se inicia el proceso canónico para la beatificación. En 1947, Roma emite el decreto de introducción de la causa de siervo de Dios y el 26 de octubre de 1980, San Juan Pablo II lo proclama beato. Sobre todo puede decirse de él, sin exagerar, afirma el Papa en esa oportunidad, que toda su vida fue un servicio permanente a la Iglesia, en nombre de María y por amor a ella. El rosario en sus manos nos dice también a nosotros del siglo XX: ojalá vuelva a despertarse tu confianza en la Santísima Virgen del Rosario. Santa venerada Madre, te traigo todas mis preocupaciones, en ti deposito toda mi confianza, toda mi esperanza. Su espíritu. Gabriel de Rosa, profesor de la Universidad de Roma y director del Centro de Estudios de Historia de Mezzogiorno, considera que San Bartolo fue un verdadero precursor de la influencia de los laicos en la Iglesia. Su construcción, santuario con fraternidad, nueva ciudad, fue la respuesta más robusta y solemne que un laico católico podía dar a la cultura filantrópico de la época. Figura indudable, excepcional del laico católico, que no se dejó distraer por la grandiosidad de sus empresas, por el clamor, el consenso y el disenso que éstas suscitaban, y cuyas resistencias a las insidias y a los ricos del mundo alimentó constantemente con ejemplos nacidos de su propia espiritualidad. Un rasgo resaltante de su personalidad fue su profundo amor filial a la Madre de Dios. Quizá pueda considerarse este aspecto como punto de partida y fuente de su fecundidad apostólica, por las innumerables gracias recibidas que él atribuye todas a María. Siente el irresistible deseo de corresponder amándola y alabándola y hacer que otros la amen y la alaben. Consagró toda su vida a su servicio, a la difusión de su culto, especialmente el Santo Rosario. Empezó fundando una confraternidad del Rosario, erigiendo un simple altar donde reunía a los campesinos, los instruía, les habituaba al rezo del Rosario. Como vio que Dios bendecía el lugar en abundancia, le surgió la idea de construir ahí un templo a la Santísima Virgen que atrajera a muchos fieles. Ni yo podía obstaculizar los designios del Señor. Cuando me vi en medio de tantos prodigios insólitos que no sabía ni podía explicar racionalmente, no vi mejor camino que seguir y secundar lo que la providencia por sí sola estaba obrando. El santo italiano llega a Pompeya el 10 de octubre de 1872. Ese mismo mes tuvo una experiencia espiritual extraordinaria. Salió a pasear por los alrededores y en un lugar denominado Arpaia, donde actualmente existe un pequeño monolito recordatorio, envuelto en una profunda inquietud, absolutamente solo,
Recuerda las palabras de su confesor, el padre Alberto Radente: si quieres salvarte, propaga el rosario, es promesa de María. San Bartolo Longo, transportando interiormente, levanta el rostro y las manos hacia el cielo y grita a María: si es verdad que tú has prometido a Santo Domingo que quien propaga el rosario se salva, yo me salvaré, porque no saldré de esta tierra de Pompeya sin haber propagado aquí tu rosario. En ese momento sonó a lo lejos una campana. Era la hora del Ángelus del mediodía. El santo se postró, oró y lloró. Ese saludo fue para él la respuesta esperada. Pompeya era entonces un lugar abandonado e ignorado. Aún no se había hecho excavaciones realmente científicas de las ruinas de la Pompeya pagana. La zona era temida por los viandentes, dado que allí se guarecían ladrones y malvivientes. Cuando San Bartolo llega por primera vez, fue escoltado desde la estación hasta la casa por 2 hombres armados con fusil. No había comisaría en el lugar, lo único importante era una pequeña iglesia parroquial en muy mal estado. Conociendo lo que posteriormente surgió allí, cabe la frase latina: opera Dei ex nihilo. Dios crea siempre de la nada. El simple altar se iría a convertir posteriormente en un santuario célebre que pronto adquirió carácter internacional, puesto bajo la inmediata jurisdicción del Papa, se torna basílica pontífica a fines del siglo XIX. San Bartolo organiza la primera fiesta del Rosario en el Valle de Pompeya, al año siguiente de su llegada a estas tierras, octubre 1873. Había visto la pobreza en que vivían los pobladores de la zona y quiso hacer algo por ellos. Por eso empezó a visitarlos. Así se percató de su profunda piedad y respeto a los muertos, su fe a la inmortalidad. Vio que éstos eran enterrados sin oraciones y miserablemente. Entonces pensó que debía comenzar por aquí. Y se le ocurrió hacer una gran rifa de 800 premios, rosarios, medallas, estampas de la Virgen del Rosario y centenares de crucifijos. A través de estos premios entraron María y Jesús en esas pobres casas. Además, con una confraternidad del Rosario, se ocuparía de prestar asistencia y medicina a los enfermos, ayudar a casarse a jóvenes pobres y dar sepultura a los muertos, acompañándolos y recitando el rosario. Se consiguió en Nápoles todo lo necesario de unas damas pías. Preparó fuegos artificiales, juegos y una banda de músicos, elementos muy típicos de una fiesta patronal. Lo central debía ser una misa cantada por el párroco y una prédica sobre el Santo Rosario, a cargo de su amigo y confesor, el dominico padre Alberto. Como en el pueblo no se veneraba ninguna imagen, expuso una de la Virgen del Rosario a la veneración pública y así esperó la mañana del tercer domingo de octubre. Llegó el domingo tan anhelado, pero cargado de una lluvia torrencial. No hubo fiesta. Comenzamos mal, pensó San Bartolo. Parece que no le agrada a la señora lo que hago, pero luego recapacitó. De parte mía no debo hacer otra cosa que propagar el rosario. Veremos si la señora, de parte suya, mantiene la promesa hecha
a Santo Domingo. Es sabido que el santo italiano no escribió ningún tratado sistemático de Mariología. No existe una Mariología de el Beato Longo, pero sí toda una catequesis, una devoción y espiritualidad de índole popular. Allí María es presentada no como simple personaje del pasado, sino como una persona actualmente activa, viva, dotada de sentimientos, fuerte y maternal a la vez. La súplica le dice: augusta, bendita, buena, querida, coronada, omnipotente por gracia, y la invoca como reina de la paz y del perdón. Madre de los pecadores, nuestra abogada y nuestra esperanza. María es para Longo lo que él ha experimentado en su vida, una vida salvífica, una protagonista en el plan de Dios, una realidad que obra en la historia. En sintonía con la piedad popular, San Bartolo exprime su realidad viviente de María, describiendo los miembros de su cuerpo, las manos, los ojos, los brazos, el corazón. Como persona viva, María actúa, salva, ilumina, perdona. Con extraordinaria visión pastoral, San Bartolo se percató al año siguiente. La fiesta había resultado que fiesta, prédica, rifa, etc. eran como mareda de que pasaba, pero ¿cómo introducir a la gente al amor y a la fraternidad? Se le ocurrió hacer una misión, y la misión se hizo a fines de 1875. Todos se reconciliaron con Dios y entre sí, y se adhirieron a la Confraternidad del Rosario, fundada propiamente el 13 de noviembre de 1876. En una página de I 15 Sabbati, 15 sábados, exprime San Bartolo Longo con simplicidad un método de pastoral popular de la llamada Mariología tipológica, como dos amigos que andan juntos frecuentemente llegan a asemejarse incluso en sus costumbres. Así nosotros, conversando familiarmente con Jesucristo y con la Virgen, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida en la comunión, podemos llegar a asemejarnos a ellos, en cuanto la bajeza humana nos permita, y aprender a vivir humildemente pobre, paciente y perfecto. El pueblo imita a la persona que ama. Ese mismo año llega a Pompeya por primera vez el obispo de Nola para suministrar la confirmación al término de la misión. Longo le expresa su deseo de construir un pequeño altar en honor a la Virgen del Rosario, a lo que el obispo respondió: yo propongo que hagamos, en vez de un altar, una iglesia, y desde un balcón del primer piso de la casa de la condesa de Fusco señaló: aquel es el lugar donde debe ser edificado el templo de Pompeya. 15 años después el templo estaba construido, incluso aún, pero ya consagrado. Posteriormente el Papa León XIII lo declara Patrimonio Pontificio 1894. Longo afirma que Pompeya es obra de Dios y no del hombre. Él personalmente jamás hubiera edificado tal santuario sin la palabra autorizada del obispo y el apoyo incesante de María Santísima. ¿Y la imagen de gracia? Fue un obsequio del padre Alberto Radente, que se la compró a un revendedor callejero por 340 liras. Estaba abandonada en un convento de monjas de la Tercera Orden del Santo Domingo, en Nápoles, cuando Bartolo Longo llegó
En la mañana del 13 de noviembre de 1875, casi desesperado porque al día siguiente concluía la misión y debía presentarse la imagen al pueblo, en busca de un cuadro pintado al óleo, la providencia le salió al paso. Estaba a punto de comprar un pequeño por 400 liras cuando inesperadamente se topa con el padre Radente en la plaza, que al enterarse de la búsqueda le ofrece el suyo. A pesar de no ser del gusto de San Bartolo, pero presionado por las circunstancias y por insistencia de la religiosa que lo guardaba, sin saber qué hacer con él, lo puso en un carro de abandono y lo envió a Pompeya. Esto nos recuerda mucho de las historias y leyendas sudamericanas de imágenes de María transportadas en carros a sus actuales centros de veneración. La sencillez de este comienzo humilde contrasta con la magnitud de los frutos sobrenaturales del lugar santo, habiendo atravesado inmensas dificultades hasta llegar a su desarrollo pleno. Esto puede ser signo de una correcta interpretación de la voluntad de Dios, que de esa manera quiso besar esa tierra para consagrarla al servicio de los hombres. Dios renueva así originalmente su pacto salvífico con los hombres en un lugar y en un tiempo determinado a través de instrumentos simples escogidos por él. Ya en época de Bartolo, esta imagen atrajo a miles de peregrinos de todas partes: Madrid, Liverpool, Coblenza, Bruselas, Varsovia, Viena, Suiza, África, Oceanía y toda Italia. La primera gracia sucede en Nápoles, en el palacio de la calle Tribunali número 62. Una joven sufría de epilepsia central con fuertísimas convulsiones, que se repetía cada 3 o 4 días. A través de la condesa de Fusco, llegó a enterarse los familiares de la iglesia en construcción, dedicada a la Virgen del Rosario, y de lo que Dios ya venía obrando en el valle. La tía de la joven promete una peregrinación a Pompeya y su colaboración en la obra si sanaba a la sobrina. La niña sanó totalmente y quedó libre para siempre del mal que la aquejaba. A partir del 13 de febrero de 1876, 2 médicos que asistían a la joven fueron testigos del hecho. A este primer acontecimiento de gracia sucedieron varios otros con el correr del tiempo. El 18 de julio de 1914 acontece en Alemania un hecho que, sumado a otros, daría origen a un gran movimiento internacional Schottland. Su fundador, el padre José Kentenich, lee ese día un artículo en Cyprian Frohnlich, publicado en Die Allgemeine, sobre San Bartolo y su creación predilecta, el santuario de Pompeya. Interpretó este hecho como una señal de la providencia y meditó largamente sobre él. ¿No podría suceder algo semejante también en Schottland? Él quería depositar toda la responsabilidad de la formación de los jóvenes seminaristas en manos de María. Era entonces director espiritual del seminario menor de los Palontinos. Los signos del tiempo, especialmente la Segunda Guerra Mundial, existía de ellos seminaristas y superiores, el máximo, la santidad. ¿No estaría en los planes de Dios, se preguntaba, que María, tal como había sucedido en Pompeya, fuese atraída a la pequeña capilla abandonada de San Miguel del Valle de Schottland, para establecer ahí su trono de gracia y mostrarse como educadora, obrando milagros de transformación interior? 3 meses más tarde, nace Stach,
hoy difundido en Europa, Asia, África, América y Australia. Es norma de la providencia divina velarse de los pequeños e insignificantes para realizar grandes obras en la historia de la salvación. La experiencia de Pompeya sirvió de inspiración y una capilla abandonada llegaría luego a convertirse en un lugar de peregrinación. El 15 de agosto de 1877 sale a la luz el primer devocionario Quindici Sabbati, los 15 sábados. A un siglo de distancia, en 1981 se publica la 75 edición en 745 ejemplares. Bartolo Longo no se imaginaba que esta obra suya tendría tanta penetración popular. La devoción de los 15 sábados consiste en prometerle a Dios un rezo por 15 sábados consecutivos en memoria de los 15 misterios del Rosario, con el fin de honrar a la Santísima Virgen y obtener por su mediación alguna gracia especial. Esta devoción se basa en una experiencia francesa semejante, tiene una dinámica propia muy acertada. A. La perfecta devoción a María es la imitación de sus virtudes. B. Para ello se medita su vida por orden un misterio cada sábado. C. Se procura conformar la propia acción al contenido de cada misterio y así. D. Se busca santificar todo el día. Con esta práctica, San Bartolo buscó unir contemplación con acción. El punto clave radica en la meditación de los misterios. Se pretende evitar así la repetición mecánica de las Aves Marías. Puede rezarse en cualquier tiempo, pero especialmente antes de la fiesta del Rosario, primer domingo de octubre, y antes del 8 de mayo, fiesta de la Virgen de Pompeya. Se aplica el siguiente esquema: una meditación que siempre consta de 3 partes, sobre el misterio correspondiente. Ejemplo, el primer misterio gozoso, la Anunciación a María. Se resalta una virtud de María. Ejemplo, la humildad. Se recomienda un propósito en la misma línea. Sigue luego una jaculatoria para repetirla durante el día y poder así recordar el propósito. Luego se proponen algunas oraciones a la Virgen de Pompeya y a Jesús para antes y después de la comunión. Se incluyen algunos ejemplos de santos que encarnaban especialmente la virtud meditada en el día. Finalmente se narra breves historias de gracias concedidas por la Virgen del Rosario de Pompeya. El devocionario, los 15 sábados, contienen además un apéndice con varias oraciones: misa con María Santísima, el Rosario en forma breve, novena a la Virgen del Rosario, oraciones a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena. Se implica a la Reina del Santo Rosario de Pompeya y una oración final dedicada a San Bartolo Longo. Como todos los fundadores de la Iglesia, Bartolo Longo no pudo examinarse de las pruebas que Dios quiso enviarle para forjar en él un verdadero espíritu de fundador y para purificarlo de criterios muy humanos en su actuar. En una primera época de la construcción del templo, dada la necesidad material para cubrir los costos, Bartolo se vio obligado a recurrir a la nobleza napolitana. La dependencia era considerable por ser prácticamente la única fuente de entrada. En mayo de 1877 se dio un primer hecho purificador
que le ocasionó muchos dolores de cabeza. Aparece en el escenario de Pompeya un fenómeno, la Virgen liberadora de las plagas, Madonna Liberatrice dai Flagelli, simplemente conocida por Madonna dei Flagelli, abandonada en una capilla de un villorrio denominado Bosco Reale, de la diócesis de Nola, a 4 kilómetros de Pompeya. Supuestamente esta Madonna, según comentarios del pueblo, habría hecho un estrepitoso milagro. La noticia corrió de boca en boca, como es costumbre a nivel popular, y pronto empezaron a caer miles y miles de peregrinos portando velas y dinero para la Madonna dei Flagelli. Estas caravanas de peregrinos pasaban por Pompeya sin interesarse del nuevo templo en construcción y ante los ojos de Bartolo Longo, completamente confundido. Como si esto fuera poco, cuando iba a hacer su colecta acostumbrada, golpeando las puertas de los nobles de Nápoles, algunos le preguntaban: ¿Va usted ahora a Pompeya? Llévese por favor esto. Y se sacaban sus joyas, pendientes, brazaletes, anillos, etc. a la Madonna del Flagelli. Me ha hecho una gracia especial. Como si esto aún fuera poco todavía, el obispo de Nola, Monseñor Formisano, protestó que hubiera más salidas que entradas en la construcción. Se desatendió de la obra dejando solo a San Bartolo y, para colmo, escribe una carta pastoral al clero y al pueblo de su diócesis para motivarlos a hacer donaciones para una nueva iglesia dedicada a la Madonna de Flagelli. Estocada profunda en el corazón de Bartolo, que no decae en su espíritu de fundador. Como hombre de Dios saca provecho de esas pruebas. Años después escribe cartas recomendaciones a todas aquellas personas llamadas por Dios a salvar almas, a construir iglesias, a fundar órdenes, comunidades religiosas y obras de beneficencia. No se desanimen ante las primeras contradicciones y no dejen la obra de Dios a causa de mortificaciones y contrariedades que, con toda certeza, vendrán de parte de los hombres y del demonio. Continúen, más bien, confiando siempre en el socorro divino, teniendo como lema que cuanto más aceptada sea la obra de Dios, tanto mayor serán las oposiciones y las tentaciones que han de soportarse, pero que al final el Señor triunfará. Las obras de Pompeya. Los institutos pompeyanos son, por así decir, la corona del santuario de Pompeya. El amor a María se expresa en amor a los hombres. La fe se proyecta en obras. La Virgen no quiere en ustedes la fe sin la obra de caridad. En este sentido, pensamos contemplar cada acto de fe nuestra con una obra de caridad. Es esto, podemos decir, el pálpito más íntimo de nuestro corazón. Fe y caridad se integran y se iluminan. Son para Bartolo Longo un binomio indisoluble. Las obras de la fe han sido siempre una inspiración para obras de caridad, y las obras de caridad, a su vez, han sido siempre preludio de nuevas manifestaciones de religión y de culto. El objeto predilecto de las obras de Pompeya son los niños y jóvenes huérfanos e hijos de encarcelados. No hay límite de permanencia en los institutos. Una administración central que distribuye equitativamente las ofrendas del santuario, única fuente de entrada, se encarga del mantenimiento. Antes de entrar a enumerar las obras de Pompeya, sinteticemos los puntos resaltantes del proyecto de promoción humana de Bartolo. La fuente, la caridad de Cristo,
que es fuego vivo, busca expandirse sobre la tierra y no tiene horizontes. La mediadora, la reina de la misericordia, que introdujo en mi corazón la santa resolución de unir al culto la beneficencia. Humilde realismo, un voto secreto del alma que hacía tiempo guardábamos celosamente en el corazón, con una perplejidad a veces dolorosa, la cual nace del deseo ardiente de realizarlo y de la evidente insuficiencia y diría casi imposibilidad de los medios. Los destinatarios, los niños más abandonados, hijos encarcelados que viven en condiciones peores que los huérfanos, que llevan sin culpa la marca de la infamia, sin educación y sin freno, que de a poco se darán al vicio y luego al delito. La finalidad, la educación moral y civil de los hijos de encarcelados. La idea central, los positivistas afirman que estos niños nacen y están fatalmente destinados a recorrer como sus padres el camino de la delincuencia, que ninguna prevención, ninguna educación pueden sustraerles de ese trágico fin. A esto contesta San Bartolo: nosotros nos creíamos en la omnipotencia del mal, creíamos más bien en la fuerza redentora del bien y en la eficacia renovadora de la educación. La novedad, esta es una cristiana totalmente nueva, que no existe en Francia, ni en Bélgica, ni en las otras naciones católicas. Italia sería la primera en poseerla. San Bartolo Longo resalta 4 medios pedagógicos en la formación de la niñez y la juventud, que se encuentran hacia un fin moral y espiritual. El trabajo. El trabajo, según nuestra escuela, es esencialmente educador. Refrena el instituto del vagabundeo, educa a la paciencia, a la obediencia, al respeto a los superiores y a la autoridad. Emancipa al hombre de la esclavitud y del servilismo. Hace que el hombre sea verdaderamente libre. Concuerdo con que el mero trabajo no es medio que pueda educar. Yo asocio el trabajo con la oración, elevo el trabajo a oración. Además, el trabajo es fuente de bienestar social. Suprime la plaga social de la mendicidad. La familia del hombre que trabaja es honesta. En cambio, el hombre que no trabaja se apoltrona en el ocio, y el ocio es el padre de los vicios. El trabajo es causa de economía doméstica, es fuente de paz y de unión en el hogar. El trabajo ennoblece al hombre. El estudio, no tanto como adorno intelectual para instruir mentalmente, sino para armonizar la cultura de la mente con la del corazón, el sentimiento del deber y la ley del trabajo, todo sostenido y vivificado por la religión. La música. En mi método educativo es momento muy importante coordinar la fatiga o el ejercicio del arte mecánica con el estudio de la música o con el aprendizaje de instrumentos musicales. En general, la música es para mí un elemento de los más relevantes para la educación de esta clase de niños. La educación física, coordinada con las otras actividades. Esto constituye el núcleo de toda su concepción educativa, pero como elemento esencial de su pedagogía permanece la caridad, el amor noble, puro, divino.
como en toda la tradición cristiana, insistente en el encuentro de dos voluntades libres, unidad en un amor recíproco y en un amor común a Cristo. Ama a tu educador, porque al educarte te ama y porque representa a la persona de Jesucristo. Ama, instruye y salva al pobre y al abandonado, porque representa la persona de Jesucristo. Bajo esta perspectiva han de ser contempladas las obras de Pompeya, que pasamos a enumerarlas en orden de aparición. 1. La revista Rosario Elanauva Pompei, fundada por Bartolo Longo en 1884. En la primera página se afirma lo siguiente: es un obsequio de Bartolo Longo a los devotos de la Virgen del Rosario de Pompeya, a los amigos y sostenedores de sus obras, en el órgano formativo e informativo del santuario. 2. El orfanato femenino es el primero de los institutos de beneficencia surgido a la sombra del santuario. Su fecha de fundación, el 8 de mayo de 1887, coincide con la primera coronación de la Virgen del Rosario. Por una inspiración sobrenatural, Bartolo Longo decidió crear al lado del monumento a la fe, el santuario, un monumento a la caridad. Ese día acogió a la primera huérfana. 3. El Instituto Masculino de Bartolo Longo acoge a unos 300 jóvenes bajo la orientación de los hermanos de la escuela cristiana. Su origen se retoma al año 1891. 4. Las Hermanas Hijas del Rosario de Pompeya, fundadas por Bartolo Longo en 1897, según las reglas de la Tercera Orden del Santo Domingo, para dedicarse al cuidado de los niños y las jóvenes. Es uno de los pocos casos en la historia de la Iglesia donde un laico deviene fundador de una comunidad religiosa. Son actualmente más de 100. El Instituto Femenino Sagrado Corazón es la última promesa del beato Bartolo, convertida en realidad. Data el año 1922. 6. El Seminario Bartolo Longo. Allí se forman los futuros sacerdotes para la asistencia religiosa de millones de peregrinos y la formación cristiana de los alumnos de los diversos institutos. Surgió en 1949. 7. La Fundación Mariana de Fusco Longo. Lleva el nombre de la esposa de Bartolo y fue inaugurada en 1965. Su objetivo es acoger a mujeres solas que deciden vivir en Pompeya los últimos años de su existencia. Carisma de Pompeya. Sin lugar a dudas, tiene una doble vertiente: el culto a María y las obras de misericordia íntimamente unidos. Lo primero se expresa, por sobre todo, en la devoción del rosario, no como oración cualquiera, sino como fundamento de la búsqueda particular del hombre, de la intercesión de la Madre de Dios. Ello trae consigo la conversión, el espíritu de oración y las obras de caridad. Respecto a las obras de misericordia, parecieran ser lo más típico de Pompeya. No existe prácticamente algo semejante en otros centros europeos de peregrinación. El binomio fe y caridad, culto y misericordia, es carisma específico transmitido por San Bartolo Longo y que, para bien de tantos hombres, perdura en Pompeya.